Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy desarrollaremos el interesante tema que lleva por título Sabiduría divina y humana. Un fascinante y revelador tema, donde se pondrá de relieve las bondades y ventajas de la sabiduría divina en contraposición a la sabiduría humana, en cuanto a su propósito de elevar al hombre a la perfección o glorificación, como lo dice Pablo, o como está escrito en Génesis, a imagen y semejanza de su magnífico y bondadoso Creador. Un propósito que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pretendieron alcanzar siguiendo erróneamente los consejos de la serpiente del Edén. Y así es hasta hoy. Bueno, sin más, comencemos con el desarrollo de esta interesante lección. Tenemos la pregunta número 1 que nos dice: ¿qué dos tipos de sabiduría muestra la Biblia? La Biblia nos muestra la existencia de dos clases o tipos de sabiduría. En primer lugar, la sabiduría de Dios, aquella perfecta y verdadera, basada en su justicia y equidad para con todos, y que de acuerdo a 1 Corintios 2, versos 6 y 7, ha estado oculta desde el principio, o desde antes de los siglos. Y en segundo lugar, tenemos a la sabiduría de este mundo, conocida también como sabiduría humana o terrenal, y que según Pablo es la sabiduría de los príncipes de este siglo y que se caracteriza porque se deshace, o mejor dicho, que es desechable, ya que constantemente necesita ser renovada o actualizada. Esta misma es la sabiduría llamada en Génesis 3:5 como la sabiduría del bien y del mal, la cual se dio a conocer a nuestros padres Adán y Eva en el Edén por el mismo Lucifer, con el pretexto de que con esta sabiduría serían elevados a ser como dioses. En resumen, la Biblia nos enseña que hay dos clases de sabiduría: la de Dios o divina, la misma que se predestinó para nuestra gloria, y la de este siglo, o sabiduría humana, la cual, como dice Ellen White, es un engaño que nos degrada y nos lleva a la muerte. Esta es una sabiduría que hasta la fecha venimos desarrollando y practicando, pero que originalmente no debíamos conocer, pues es una sabiduría confusa e irreverente que supone natural la convivencia entre el bien y el mal. En cambio, la sabiduría de Dios es aquella que está oculta desde antes del comienzo de los siglos, y que desde el principio el Señor predestinó para nosotros, para gloria nuestra. Esto según leemos en 1 Corintios 2:7. En este sentido, Ellen White nos dice que por desconfianza en Dios y en su palabra, Adán y Eva se introdujeron en el conocimiento del bien y del mal, y al mezclar el bien con el mal, su mente se tornó confusa, y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Así está escrito en la página 25 del libro La Educación. Esta es una increíble revelación de la mensajera del Señor, ya que nos está declarando que la sabiduría humana, o sabiduría del bien y del mal, no solo es oscura y genera confusión, sino que además entorpece nuestras facultades y capacidades mentales y espirituales, dificultando así nuestra posibilidad de mejor comprensión de la sabiduría celestial y de nuestra salvación. Una declaración que desde ya es una invitación para optar por la sabiduría divina en vez de la sabiduría de este mundo. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo considera Dios la sabiduría de este mundo? Dios considera la sabiduría de este mundo como necedad. Así lo vemos escrito en 1 Corintios 3:19, que nos dice que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Y esta es una tajante declaración de parte del Señor, situando a las sabidurías de este mundo en el plano de la necedad o ignorancia. Esto, claro está, al comparar la sabiduría divina con la mundanal. Y en realidad, el hombre, al desarrollar sus teorías, mezcla el bien con el mal, o la verdad con el error, y así terminan confundiéndolo todo. Son sabidurías o conocimientos como la teoría del Big Bang, por ejemplo, la cual tiene aspectos ciertos, pero también aspectos absurdos o erróneos, pues en ella se mezclan la verdad con la falsedad, lo cual en consecuencia
solo nos puede llevar a más errores o necedades, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3:19. En este sentido, Ellen White nos dice que las palabras del hombre solo tendrán algún valor cuando sean un eco de la palabra de Dios. Así lo vemos escrito en la página 409 del libro Consejos para Maestros, una importante declaración de la mensajera del Señor, donde pone de relieve la necesidad de basar nuestros argumentos o explicaciones en la verdad bíblica, pues sólo así podremos tener garantía de estar en la verdad. Lamentablemente, la mayoría de las veces recurrimos a la sabiduría humana para conseguir una explicación de distintas situaciones, alejándonos así de la verdad, la cual Dios, en su inescrutable voluntad, nos quiere dar a conocer. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Con qué precisión puede el ser humano comprender la realidad de Dios? Bueno, con muy escasa precisión, el hombre puede conocer y comprender la realidad de Dios. Y esto es así no solo por nuestra limitada capacidad mental o intelectual, sino también porque es imperfecta nuestra sabiduría terrenal o mundanal, la cual no nos ayuda a conocer a Dios. Así está explicado en Job 36:26, donde se nos dice: He aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos ni podemos rastrear el número de sus años. Y efectivamente, esto ocurre así, pues nuestra sabiduría, es decir, la sabiduría humana, es esencialmente confusa, ya que lleva en su interior la mezcla de la verdad con el error. Y es justamente por esta razón que con una escasa o nula precisión, el hombre podrá llegar a conocer la realidad de Dios. Y en realidad, hermanos, la ciencia o sabiduría humana no está construida para conocer a Dios, pues en sus explicaciones buscan prescindir de la existencia de Dios. Por eso con la sabiduría humana será muy difícil que conozcamos a Dios. Sin embargo, y solo a través de un estudio honesto, objetivo y reverente, podremos llegar a conocer al Señor. Recordemos que el propósito del Evangelio es que conozcamos a Dios, y Él está dispuesto a brindarnos la sabiduría necesaria para llegar a conocerle. Así está escrito en Santiago 3:28 y en Efesios 1, versos 17 y 18. En este sentido, Ellen White nos dice que cuando el hombre está reconciliado con Dios, entonces las cosas de la naturaleza le dirigirán palabras de sabiduría celestial y de verdad eterna, por lo cual debemos buscar a Dios como principio y fuente de la verdadera sabiduría. Bien, sigamos desarrollando este interesante tema donde se contraponen la sabiduría divina y la sabiduría humana. Pregunta número 4. ¿Cómo se relacionan entre sí la divinidad y la humanidad caída? Bien, aunque nuestros pecados nos han separado de Dios, de tal manera que no vemos la bondad y la sabiduría de nuestro Creador, aún así, Dios en su misericordia busca relacionarse con el hombre, atrayéndolo a Él por medio de la persona de Cristo Jesús, que es en quien se materializa la relación entre la divinidad y la humanidad. Concretamente, en el carácter de Jesús vemos de manera clara y práctica las bondades de la sabiduría divina, las cuales aplicadas al hombre serán de gran bendición para todos. Y justamente es la práctica de la sabiduría de Dios en la persona de Cristo Jesús la que llevó a nuestro Salvador a elevar a la humanidad. Por lo cual, en la persona de Cristo Jesús vemos plasmado la perfecta sabiduría de Dios, para gloria del hombre y para honra de nuestro Creador. Es por eso que Ellen White nos dice que toda la vida del Salvador se caracterizó por la benevolencia desinteresada y la hermosura de la santidad. Y esto era así justamente porque nuestro Señor era portador de la sabiduría de Dios. De allí que el Señor Jesús no solamente sea nuestro modelo de perfección y bondad, sino que también sea un ejemplo de la necesidad que tenemos de elegir y practicar la sabiduría celestial. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué espiritualidad impregna la sabiduría divina?
Bien, de acuerdo a 1 Corintios 2:7, que nos habla de la sabiduría oculta de Dios y que fue predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria, vemos entonces que la espiritualidad que impregna la sabiduría divina es aquella que tiene como propósito de que alcancemos la perfección o elevación de la humanidad, una perfección a la cual el apóstol le llama glorificación del hombre. Glorificación o elevación en pureza, santidad y justicia, que son justamente los atributos del carácter de Dios, y que a través del conocimiento y práctica de su sabiduría nos hará semejantes a nuestro Creador. Por esta razón, es importante que comprendamos que la sabiduría de Dios es aquella que nos conviene conocer y practicar, pues es una sabiduría que nos elevará a una condición virtuosa o superior, sabiduría que anticipadamente Dios preparó para nuestra gloria, pero a la cual el malvado Lucifer se encargó de sustituirla por la ciencia del bien y del mal. En conclusión, esta sería la espiritualidad o intencionalidad de la sabiduría de Dios, y la cual entendemos se hará realidad en este final de los tiempos, cuando comprendamos o valoremos el gran significado y trascendencia que tiene para nosotros. En este sentido, Ellen White nos dice, hablándonos de Cristo, que era el secreto de su fuerza y su virtud, su comunión con el Padre Celestial. De allí que la oración fuese el recurso que siempre empleara para conectarse con Dios, y lo mismo será con nosotros. Si permanecemos constantes en la oración, entonces estaremos permanentemente junto al Señor, la fuente de toda sabiduría y virtud, lo cual nos hará crecer en buenas obras para honra y gloria de nuestro Creador. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cómo aprende la Iglesia acerca de la sabiduría divina? Bien, Dios nos muestra su sabiduría de múltiples formas o maneras, pues la sabiduría de Dios es multiforme. Esto según Efesios 3:10, por lo que, ya sea por medio del estudio de la naturaleza, del estudio de los escritos bíblicos o del estudio de la ciencia en general, nosotros, o mejor dicho la Iglesia, podrá aprender acerca de la sabiduría de Dios, pues tanto la Biblia como la naturaleza lleva en su interior la firma de la sabiduría de Dios. Y en realidad, hermanos, tanto la Biblia como la naturaleza, todo ello está impregnado del saber divino, y nosotros podemos acceder a esta sabiduría, la cual, como señala el apóstol Pablo, Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y esto para nuestra perfección. Por lo que si nuestro anhelo es conocer más acerca de la sabiduría de Dios, entonces Dios nos la revelará, y nos dará el conocimiento que necesitamos para nuestro crecimiento y perfección espiritual. Pero claro está, debemos partir con temor o reverencia al Señor. Recordemos que Dios es la fuente de toda sabiduría y virtud, y que Él ha preparado la sabiduría desde antes de la fundación del mundo para proporcionárnosla, y así poder crecer en perfección y santidad, de tal manera que podamos glorificar su buen nombre ante todo el universo celestial, ya sea los principados o potestades del vasto universo no caído. Así lo declara el apóstol Pablo en Efesios 3:10, por lo cual esta sería también una de las misiones más importantes que tenemos como pueblo de Dios, una misión que seguramente conseguiremos realizar en este final de los tiempos con la segura ayuda de nuestro Señor, pues el universo entero está esperando a que nos manifestemos como genuinos hijos de Dios. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el objetivo más importante para un ser humano? Bien, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que el objetivo más importante de todo ser humano debe ser escoger la sabiduría divina en contraposición a la sabiduría humana, pues la sabiduría que viene de Dios no solo es verdadera, sino que tiene como propósito nuestra elevación y completa perfección, o como está escrito en el primer capítulo del libro de Génesis, a imagen y semejanza de nuestro magnífico y bondadoso Creador. Un propósito que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pretendieron alcanzar siguiendo erróneamente los consejos de la malvada serpiente del Edén.
pero que sin embargo, en este final de los tiempos, esta perfección y santidad está a nuestro alcance, si es que elegimos y seguimos la sabiduría divina. Y es justamente por esta razón que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:8 que para él toda la sabiduría humana la tiene como pérdida o como basura, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Que este sea también nuestro pensamiento y nuestra elección. Es mi deseo para mí y para todos ustedes, apreciados hermanos. Hasta pronto.